bienvenido a este espacio llamado Notas de Mujer. Mi nombre es Carol y antes de comenzar con el contenido de este video quiero hacerte la invitación a que ingreses a www.notasdemujer.com para que puedas disfrutar mi escritura creativa y también mis escritos. Cada lunes estoy publicando un nuevo artículo. Así que bueno, vamos a empezar con el contenido de este video. El microrrelato es un texto narrativo breve que relata una historia ficcional. Lo más básico para escribir un microrrelato es utilizar palabras concisas que puedan describir toda una historia. Esto parece un poco sorprendente, pero en cierto sentido es fantástico crear historias bastante cortas utilizando pocas palabras. Hay grandes escritores que han hecho magníficas historias. Aquí les voy a dejar algunos ejemplos y vamos a hablar acerca de ello. Lo que debe tener tu microrrelato es primero contar una historia que pueda desarrollarse con pocas palabras, con pocos personajes. Utiliza un título que sea bastante llamativo, pero que no indique en realidad de qué trata la historia. ¿Okay? Es un título que pueda darle una pequeña introducción al lector de lo que va a conseguir en ese relato. Por otra parte, tu microrrelato tiene que tener un final bastante inesperado para que el lector sienta como que le falta algo más a esa historia, es decir, que puede ser una historia que pueda tener muchos desenlaces. Un microrrelato, como toda historia, tiene que tener un inicio, un desenlace y un final, pero tiene que tener un párrafo bastante corto donde pueda describir parte de la historia. Existen dos características primordiales que debe tener tu microrrelato: la brevedad y la narratividad. Esto es esencial. Por otra parte, es importante que al momento de desarrollar un microrrelato utilices palabras muy sencillas que puedan reflejar lo que tú quieres transmitir. Evita utilizar palabras que no sean significadas, es decir, no uses palabras innecesarias que puedan expandir mucho el texto, porque lo esencial, como lo dije anteriormente, lo esencial del microrrelato es la brevedad, es utilizar esas palabras bastante corticas que puedan desarrollar toda una historia y le dé cabida a ese atractivo que tiene el microrrelato, que es el final, un final inesperado que cautive al lector, que le pueda dar esa oportunidad de imaginarse distintos tipos de escenarios. El microrrelato que voy a utilizar como ejemplo es uno maravilloso que en pocas palabras te describe una historia ficcional espectacular que logra que el lector utilice su creatividad para poder debatir distintos tipos de desenlaces de esta historia. A continuación se los voy a leer y dice así: cuando despertó el dinosaurio todavía estaba allí. Esa es toda la historia. Para mí es fascinante porque utiliza muy pocas palabras para poder describir una historia que nosotros nos imaginamos muchos desenlaces. Es decir, cuando despertó el dinosaurio todavía estaba allí. Allí podemos, como lector, podemos deducir que se puede tener distintos tipos de desarrollos de esta historia. Puede ser un sueño, puede ser una persona que al despertarse vio que el dinosaurio estaba allí y qué sucedió más adelante. Es algo que nosotros nos imaginamos. ¿Será que se lo comió? ¿Será que se despertó de un sueño que posiblemente tendría? ¿Será que llegó a otro mundo y a través de un sueño o de
no sé, empieza a surgir una nueva historia. O sea, son ciertas ideas que nuestra mente empieza a pensar, a imaginar acerca del desenlace de esta historia. Entonces, a mí me parece que este microrrelato es un ejemplo propicio para que tú te des cuenta cómo debería ser un microrrelato y cuáles son las características primordiales. Como lo dije anteriormente, las dos características básicas que debería tener un microrrelato es la brevedad. Allí podemos tomar en cuenta que en este microrrelato que leí a continuación, allí el escritor utilizó la brevedad a través de palabras muy básicas, no utilizó la redundancia para poder describir todo un escenario, y a la vez utilizó la narratividad para poder desarrollar una historia ficcional que logra que el lector pueda debatir acerca de su desenlace, de su final o del inicio. A través de este microrrelato nosotros como lector podemos imaginar toda una historia que puede tener distintos tipos de desenlaces. Entonces yo considero, para concluir acerca de el tema de este video, y es que el microrrelato es un recurso narrativo que utilizan los escritores para poder desarrollar a través de palabras muy cortas una historia que puede atraer al lector, que le gusta sentirse dentro de esa historia. Es decir, que él tiene la oportunidad de poder decidir cuál es el destino de esa historia, porque a través de su creatividad él puede deducir distintos tipos de finales o desenlaces. A manera de concluir, quiero también hacer énfasis de una cita que a mí me llamó mucho la atención, de un libro que leí para sacar el contenido de este video, y es que dice así: no cualquier texto brevísimo es un microrrelato. Entonces esto es muy importante que lo tomes en cuenta, que no necesariamente un texto muy brevísimo es un microrrelato. ¿Qué quiere decir esto? Que no necesariamente, si tú quieres empezar a escribir microrrelato, no necesariamente lo que tú escribas puede ser un microrrelato, porque si no tiene una historia que contar, si no tiene palabras sencillas que puedan describir toda una historia que atraiga al lector, no es un microrrelato, porque el microrrelato es eso, utilizar palabras muy breves, sencillas, que puedan desarrollar una historia que atraiga al lector. Les voy a dejar un ejemplo que escribí hace como un año, de un relato corto, de un microrrelato, para que ustedes vean también un ejemplo acerca de este microrrelato que escribí. A mí me pareció que a mí me encantó, porque es una manera de poder en pocas palabras describir todo un escenario en el que el lector tiene esa oportunidad de decir por qué esas dos personas están allí, o dónde se encuentran las personas, cómo se enamoraron. Sí, es un juego de palabras, ¿sabes? En donde el lector tiene la oportunidad de poder sacar sus propias conclusiones acerca del relato. Entonces, bueno, nada, no me queda más nada que decir, sino invitarte a que le des like a este video si te gustó, obviamente, y también dejarme todos tus comentarios al finalizar este video. Nos vemos en otra oportunidad. Chao.